Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar sobre el tema de nuestra portada, que tiene que ver con el asesinato de Catherine Gómez. Este sujeto, que todo el mundo vio en imágenes de las cámaras de seguridad, que prendió fuego a Catherine Gómez. Ella es la segunda víctima bajo esta modalidad. El primer caso que se dio fue Avi Ágreda, si ustedes recordarán. Esto no puede continuar. Nuestra portada habla de la jefe de la División de Homicidios que le advierte al asesino de Catherine Gómez, la joven que fue quemada viva en la Plaza 2 de Mayo, que a donde vaya lo van a encontrar. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿El trabajo debe ser articulado desde el Estado? Hace poco nos acabamos de enterar también que una menor de 11 años de edad se resistió a ser violada. ¿Y qué le hicieron sus agresores? Le pusieron clavos en la cabeza. También tenemos el caso del TikToker que se viralizó un video donde él admitía haber participado en una violación sexual a una menor. ¿En dónde estamos? ¿Dónde está la sensibilidad, la solidaridad y las acciones que se deben de tomar para que estos casos bajen y no sigan en aumento? Las mujeres, niñas y adolescentes están en peligro todos los días. Y sobre esta situación lamentable, estamos conectados vía telefónica con la ex ministra de la Mujer, Ana Jara, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, lamentablemente es indignante que la cifra de violencia contra la niña y la mujer continúe en aumento en el Perú. Esto es lo que hemos señalado ya en otras oportunidades, una pandemia que se ha tornado incontrolable para el Estado, ha sobrepasado la capacidad logística y también de alguna manera la inacción de la cadena de protección de autoridades que deben prevenir y proteger a las víctimas de violencia de género. ¿Cómo funciona, exministra, para entender la función del Ministerio de la Mujer? ¿Cómo funciona el sistema para poder proteger a nuestras niñas y adolescentes y mujeres de estas agresiones constantes que muchas veces terminan en muerte, como el caso de Catherine Gómez? Mira, yo he escuchado decir a la Policía Nacional del Perú, mediante sus representantes, de que ellos no actuaron con la celeridad que reclaman no solamente los ciudadanos que nos sentimos desamparados de alguna manera por la obligatoriedad de la tutela del Estado en estos casos que perturban la paz social y violentan los derechos humanos de nosotras las mujeres. La Defensoría del Pueblo, una de estas instituciones, ha levantado también su voz en que no se actuó con la celeridad del caso, dejaron huir al feminicida, no se tendió una alerta nacional para evitar que este tipo pudiera eludir, como hasta ahora elude ya 9 días del atentado que suscitó la muerte las horas después de Catherine Gómez, que no lo detuvieron porque había superado las 24 horas de la flagrancia. Hasta donde yo tengo entendido, en el 2017 se modificó este tema de la flagrancia y se puede, en determinados casos, apelar a las 48 horas cuando precisamente se da este requisito, esta causal, este evento propiamente que es la flagrancia. Había cámaras que señalan que este tipo había ido a llenar de gasolina una bolsa y luego se ve a la víctima ardiendo y ella, a la gente que la auxilió en los primeros instantes, le refirió conscientemente el nombre de su agresor. Eso hubiese sido suficiente para que la policía active la alerta. Está tipificado, hay todo un protocolo de intervención de esta cadena de autoridades. Mira, se ha creado ya hace algunos años el sistema como tal, toda una cadena de organismos tutelares en materia de defensa de los derechos de la mujer en los casos de violencia familiar, tanto de la mujer como del entorno familiar. Hay un protocolo de intervención en las que se involucran la Policía Nacional, los médicos legistas, los docentes de aula, los directores de colegio, etcétera. Entonces, conocido de un evento de violencia, la policía tiene que actuar dentro de las primeras horas. Y no es tan cierto que solo se tenía 24 horas para ir en búsqueda del agresor del feminicida Sergio Tarache.
se pudo haber hecho los esfuerzos en las 48 horas. Ahora, yo tengo entendido de una versión, no sé si esto sea cierto, ustedes que son los que hacen prensa de investigación, que cuando la familia de Caterine invoca a la actuación inmediata para ubicar al feminicida Tarache a la Policía Nacional, dijeron que la víctima misma tenía que formular la denuncia, ella tenía que recobrar la conciencia. Yo no sé si esto sea cierto, porque acá habría entonces una responsabilidad mayor, que es lo que no está sucediendo, amigos de Perú 21. Yo soy una de las exfuncionarias del sector del Ministerio de la Mujer que conoce perfectamente que ya tenemos las armas legales para sancionar también a los servidores públicos que no atienden, que rehúsan, que omiten atender a una víctima de violencia. Las mujeres, la madre de familia, la mujer que quiere hacer en su autonomía su proyecto de vida y que no tiene que estar sujeta a ningún tipo de poder o dominio de su pareja, tiene que saber que la autoridad que rehúse atenderla a ella o al entorno familiar incurre en una responsabilidad de carácter penal. El Código Penal ha sido modificado, en la que los operadores de justicia pueden aplicar a este policía, a este médico legista, a este director de colegio, etcétera, una pena privativa de la libertad que va de los 2 a los 5 años. El marco legal existe. Cualquier persona, inclusive de forma anónima, puede poner una denuncia de violencia familiar y la policía está obligada a responder. Lo que yo debo entender es que la capacidad logística ha sobrepasado el tema también de la pandemia, el encierro que tuvimos por el COVID-19, incentivó más también o visualizó más este problema silente de las personas agresivas en el entorno familiar, y la víctima se vio encerrada con su propio agresor o su propio enemigo. Eso ha desatado más los problemas de carácter mental, también la violencia de familia, pero sí existe un marco legal. Si yo voy a la comisaría, no me quieren recibir la denuncia, si yo llamo a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y no me quieren recibir la denuncia, si yo acudo a cualquier local de la Defensoría del Pueblo y no me quieren recibir la denuncia, puedo ir a la Fiscalía a poner la denuncia por omisión de funciones. La gente tiene que saber que tiene derechos. Yo creo que en este caso han sido tardíos los reflejos de la policía para ir detrás de Sergio Tarache. Mucho me temo que este feminicida, este monstruo, ya debe haber fugado por las fronteras del Perú, que también son una coladera. Y en ese sentido, exministra, no solamente tenemos el caso de Caterine Gómez, que ha fallecido hace algunos días y cuya familia está pidiendo que por favor detengan de una vez a este feminicida, sino también tenemos el caso de una menor de 11 años que se resistió a una violación y sus agresores le colocaron clavos en la cabeza y en esos momentos se depara entre la vida y la muerte. Tenemos en esos momentos una ola de violencia contra la mujer, contra las niñas y adolescentes. Si tenemos tantos canales, ya sabemos cuál es el conducto. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿No se está impulsando lo suficiente? ¿Por qué no se está protegiendo a las niñas de nuestro país? Yo creo que el Estado es muy pasivo en este sentido. Mira, hay una concientización a nivel de la ciudadanía. Los ciudadanos saben cómo actuar, cómo acudir en ayuda de una víctima de violencia, pero los que no están respondiendo a la responsabilidad son estos funcionarios, estos servidores públicos de la cadena de prevención, atención y eliminación de la violencia de género. Falta sensibilizar a todos los servidores de las comisarías públicas, de las instituciones públicas. No conocen su derecho, no conocen. Mira, te doy un ejemplo. Todos saben que yo soy notaria pública, tengo una notaría adyacente a la Plaza de Armas de Ica, y semanas atrás vimos un hecho de violencia en la calle donde una madre, aparentemente la madre, le propinaba una paliza en plena vía pública supuestamente a su hijo. Nosotros los ciudadanos intervinimos, llamamos, como es la Plaza de Armas, siempre hay efectivos policiales en las plazas mayores, a un efectivo policial, y el efectivo policial no tenía pero ni la más remota idea dónde quedaba el centro de emergencia mujer en Ica, que queda en el propio lugar de la comisaría. Tampoco sabía que cualquiera puede poner la denuncia. No, no puedo actuar porque es la madre del hijo y la madre del hijo tiene derechos. Ya no es así.
Ya los padres de familia, las personas, cualquiera que fuera el vínculo consanguíneo y un tercero no puede violentar a ningún menor de edad, eso ya está proscrito, está penado. Y los funcionarios públicos no conocen sus responsabilidades. Le falta una campaña agresiva al ente rector, que es el Ministerio de la Mujer, para acudir en esa concientización con carácter obligatorio. Esto debe ser un curso obligatorio para siquiera poder tener el primer grado dentro tanto de los oficiales como de los oficiales de la Policía Nacional de Perú, como de los fiscales, como de los jueces, el enfoque de género, que es el propio Estado el que tiene que promover un curso que sea de carácter obligatorio, que tengan que pasar evaluación, que tengan que haber talleres prácticos, porque si ellos no conocen sus responsabilidades, nosotros los ciudadanos estamos realmente desprotegidos. Creo que en ese sentido está fallando el Estado. No están asumiendo su responsabilidad y también, dicho de paso, que falta presupuesto, porque planes nacionales para intervenir alcaldes, gobernadores regionales, el gobierno central existen, pero lo que no hay es presupuesto. Tú no puedes. A ver, ¿cuánto tenemos? No tenemos más de 2 o 3 centros de emergencia mujer a nivel de regiones, solo en las principales provincias. Se necesita tener más centros de atención, se necesitan más casas de acogida, se necesitan estos cursos de concientización con carácter de obligatorio, pero todo eso acarrea presupuesto. Y el tema de género lamentablemente no se cuantifica. Lo que se cuantifica son las víctimas, ya la parte reactiva, pero la parte de prevención no la estamos trabajando como Estado. No la están y esa atacando es una política oportunamente. Pública. Ajá, no la están atacando oportunamente, si no se evitaría estos desenlaces tan nefastos que tenemos hoy en día, que se convierten simplemente en cifras, en estadística. Pero ¿cómo califica usted, señora Jara, la labor actual de Nancy Tolentino, la ministra de la Mujer? Mira, hay estilos y estilos. Entiendo que esta señora ministra, la que yo he conocido porque he sido funcionaria durante mi gestión a cargo del INAVIF, que es la institución tutelar de los niños y niñas en estado de abandono o en riesgo moral, ella hizo una labor resaltante como funcionaria pública. Además, antes había trabajado ya en el sector, entiendo que es de profesión psicóloga y también ha sido, hasta donde tengo entendido, Policía Nacional. Ese es el currículum que tiene la señora Nancy Tolentino. Yo creo que el estilo de ella es de perfil bajo. Entonces, ella lo que necesita es empoderarse. Ella, como ministra, tiene que levantar la voz en estos casos de violencia, ponerse del lado de la víctima y con su equipo trabajar. Yo sé que ella trabaja en equipo. Yo sé que el trabajo es en equipo en el Ministerio de la Mujer. Hay esta mística y este compromiso por promover y defender los derechos de la niña, de la mujer y demás poblaciones vulnerables. Pero se requiere el acompañamiento público, que se visualice, o sea, una institución que se siente, una presencia. Y entiendo también que cuando hay algún tipo de lapsus, inmediatamente la misma persona tiene que salir a aclarar, a extender, a explicar cuál ha sido el alcance de alguna declaración que pueda llamar a error o a mala interpretación. Y yo creo que ella en breve estará empoderándose más. No es fácil ser ministra de Estado, pero yo no tengo la menor duda que como sector, que como institución, el Ministerio de la Mujer se ha comprado el pleito de violencia, de erradicarla, de atender a las víctimas, pero lo que le hace falta es la ayuda de toda esta cadena, de este sistema de la no violencia contra la mujer, que involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal, a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio de Educación, porque estamos volviendo también a la época del conservadurismo a nivel del enfoque de género en materia curricular en los colegios, y también la impunidad, que los operadores de justicia tienen mucha lentitud para administrar justicia. Sobre todo eso. Muchas gracias, doctora Jara, por estar con nosotros, por darnos a ustedes las gracias un poquito de su tiempo. Felicitaciones porque habiendo tantos temas de coyuntura política, Perú 21 ha apostado el día de hoy por una carátula que sensibilizará a toda la gente al interior del país de estar en alerta de este feminicida y conversar el tema también en el seno del hogar para que las niñas, las adolescentes y todas las mujeres sepan que tenemos derecho y que el Estado está en la obligación de tutelarnos. Muchas gracias. Muy amable, doctora Jara. Bien, era entonces Ana Jara, exministra de la Mujer, que estaba con nosotros hablando de
estas cifras del feminicida Sergio Tarache, por quien se pide en el sistema de recompensa 50.000 soles y que encendió fuego a Caterín Gómez. Las imágenes de las cámaras de seguridad se ven a Sergio Tarache huir entre las calles del centro de Lima. ¿Qué va a pasar con este personaje? ¿Finalmente será responsable del feminicidio de Caterín Gómez? ¿Y qué va a pasar también con los responsables de esta violación a esta niña de 11 años, que hoy está hospitalizada, gravemente herida, con clavos en la cabeza? Para pensar y alertar, como dice la doctora Ana Jara, en el centro familiar, a nuestras niñas, adolescentes y a las mujeres en general. Nosotros vamos a regresar con más información.